Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Francisca Estefanía Martínez Lozano y mi compañero se llama. Óscar Castillo Galindo. Nuestro proyecto se llama Sistema para la Recabación de Datos de Sensores con Monitorización de Temperatura Inalámbrica sobre Dispositivos Móviles. Y ese es nuestro proyecto para el quinto workshop de proyectos de investigación junior, las ingenierías como agentes de cambio seguro. Objetivo de la investigación: comunicar sistemas inteligentes mediante tecnologías inalámbricas a sistemas de monitorización de temperatura para que puedan servir para la prevención y poder contar con zonas libres de COVID-19 con implementación de hardware y recursos al alcance de cualquiera por un precio bajo. Índice: introducción, metodología, materiales, desarrollo, resultados, conclusiones y referencias. Introducción. El primer caso de COVID-19. Introducción. El primer caso de COVID-19 en la región se reportó el 25 de febrero del 2020 en Brasil, los países de América Latina y el Caribe tomaron acciones tempranas para intentar controlar la propagación de la enfermedad. Y hacia fines de marzo, casi todos habían implementado alguna medida de aislamiento, ya sea geográficamente localizada o a nivel nacional, incluyendo en algunos casos el cierre de fronteras, tanto internacionales como internas. Estas medidas de confinamiento para frenar la pandemia se dictaron originalmente con la intención de durar 1 o 2 meses, a fin de evitar la propagación comunitaria del virus y contribuir a aplanar la curva mientras se trabajaba en apuntalar los sistemas de salud. Como era de esperarse, las medidas de confinamiento resultaron en una fuerte limitación a la movilidad de la gente. Provocaron el cierre de actividades económicas consideradas no esenciales, así como una reorganización de la prestación de servicios sociales como los educativos, que debieron rápidamente adecuarse a ser ofrecidos de manera remota. Esas restricciones han tenido costos económicos muy altos que han afectado de manera desproporcionada a los más vulnerables. En el mundo de hoy en día se está extendiendo el uso de la tecnología, también evolucionando positivamente el desarrollo de sistemas integrados donde con un mismo dispositivo se llega a desarrollar o diseñar casi todo el sistema, tales como los sistemas basados en FPGA. Ahora, por la problemática del COVID-19, nos planteamos el objetivo de crear un sistema de monitorización de temperatura, entre otros, que servirá como filtro para garantizar zonas libres de COVID-19. Metodología. Metodología seguida consiste en utilizar una tarjeta de desarrollo con FPGA y una tarjeta de ampliación para darle la capacidad de comunicación inalámbrica. La dividimos en dos partes. Para la primera parte, el procedimiento consiste en reproducir el sistema para la placa DE0 Nano y una vez realizado comprobar si funciona. En caso contrario, analizar el fallo ya sea mediante alguna herramienta de debug incorporada en el software o mediante análisis de las posibles causas. Haciendo esto, se ha encontrado algún tipo de error de versiones de software, entre otros inconvenientes. También comentar que no ha sido necesario el uso de herramientas de comprobación de señales en el hardware como ModelSim, ya que la adaptación ha sido bastante fluida. Para la segunda parte, ha consistido por una parte en incluir la funcionalidad de la lectura de los sensores a cada una de las dos líneas de desarrollo. Esas dos líneas son por una parte la de comunicación por Bluetooth y por otra la de Wi-Fi. Una vez se ha incorporado y comprobado, se ha realizado la comunicación de la placa de desarrollo hacia los sistemas de monitorización. Después de esto, el desarrollo se ha basado en mejorar las características del sistema. Materiales. Hardware. DE0 Nano. Es una tarjeta de TeraSIC para desarrollo y aprendizaje de proyectos no pesados con base en FPGA. Algunas de sus características reseñables a mencionar son las siguientes: su bajo costo de adquisición, posibilidad de alimentación propia. Estas características posibilitan su uso para diseños portables de bajo coste, como robóticas, de monitorización, etc. Además, es interesante comentar las características de la tarjeta con más detenimiento.
y las mencionamos a continuación. Estas son algunas de las características de los materiales, como pueden ver. También de la tarjeta RFS, junto a una imagen. Algunas características pues son el Bluetooth, el sensor de temperatura y de humedad y algunos otros. Aquí unas características específicas de los módulos de comunicación. Y algunas de las características específicas de los módulos de sensores. Y bueno, también para ese proyecto tuvimos que hacer uso de un dispositivo móvil Android, que es necesario con las siguientes características, dependiendo de la tecnología de comunicación. Y por ejemplo, para Bluetooth, la versión mínima de Android es la 4.2, la app de RFS y conectividad a Bluetooth. Y para Wi-Fi es necesario la conectividad a Wi-Fi y un navegador web. Y así se pueden monitorizar los sensores y actuar sobre elementos de la tarjeta desde cualquier dispositivo. Materiales. El software que se ha utilizado para realizar el diseño que se implementará en la FPGA es el entorno de desarrollo Quartus Prime. Este entorno de desarrollo lleva todo un compendio de herramientas para diseñar, comprobar, simular diseño tanto hardware como software. Quantus Prime permite diseñar archivos Verilog, implementar los spines de salidas, etc. Este programa permite el desarrollo de hardware relacionado con el Microsoft NIOS. Eclipse es el encargado de desarrollar el software de NIOS. Model Sim sirve para tomar mediciones de hardware. Eclipse. Este entorno de desarrollo, además de formar parte de Quartus Prime para el desarrollo de software de Microsoft de la FPGA, ha servido como plataforma de desarrollo para la aplicación Android, que servirá como cliente Bluetooth. Desarrollo del sistema. El sistema que se ha decidido implementar es el de cliente-servidor, es decir, servidor que está a la espera de una petición del cliente para responderle en consecuencia. Para implementar el servidor se va a utilizar la tarjeta de desarrollo ya mencionada con su tarjeta de ampliación. Este tipo de dispositivos brinda la posibilidad de desarrollar el sistema ad hoc para las necesidades de este, es decir, con una metodología solo hardware o también incorporando un Microsoft, lo que permitiría realizar un diseño más flexible. Se ha decidido en implementar un diseño mixto, hardware-software, para el servidor, donde el servidor correrá en el Microsoft, creado en el hardware de la FPGA y que también permitirá la comunicación con la placa de ampliación a través de comunicación 2C o RS232, dependiendo del módulo a usar. En cuanto al cliente, tendremos dos dependiendo del tipo de tecnología de transmisión de datos. La de Bluetooth se basará en una aplicación movida en Android y la de la Wi-Fi en el propio navegador web existente en cada dispositivo que leerá la web suministrada por el servidor. Así pues, se va a ir explicando las diferentes partes del trabajo según un orden que facilite el entendimiento. Diseño de hardware. El diseño hardware del sistema es el encargado de tener su estructura física, donde correrá el programa y que permitirá la comunicación con los diferentes elementos del conjunto. Hardware relacionados directamente con el procesador NIOS 2. Este es el hardware que engloba el Microsoft a todos sus derivados Se ha diseñado mediante la herramienta QSYS de Quartus Prime.
Para permitir una explicación clara del sistema, se ha separado la exposición de los elementos en grupos con funciones parecidas. Por ejemplo, aquí podemos observar el bloque base del sistema NAIOS 2. Aquí podemos ver los componentes fundamentales para el correcto funcionamiento del sistema, como son UPLOX, que brinda la señal de reloj de 50 MHz a los elementos internos de la FPGA. JTAG, que permite la carga de programas y los procesos de depuración, entre otras tareas. CPU es un microprocesador integrado de manera soft en la FPGA de las siguientes características. SDRAM. Se ha decidido usar la SDRAM externa para el almacenamiento del programa por su mayor capacidad y por aprovechar los recursos del sistema. Además de otros básicos. Timer. Brinda una temporización. POK y OLED son puertos paralelos ya preconfigurados para usar los interruptores y los LED de la tarjeta DE0 Nano. Bloque de sensores. Aquí podemos observar los módulos encargados de la comunicación con los sensores en la placa RFS. Esta comunicación se hace a través del estándar de comunicación I2C, usando una IP libre. Además, como se puede observar, también hay unos puertos paralelos de entrada a la CPU. Es interesante hacer referencia que se ha tenido que variar la IP original de 12C porque USIS no acepta varios conduits diferentes, sino que hay que agruparlos en un único Modbus. Bloque de comunicaciones. Aquí podemos observar los módulos que intervienen en la comunicación con el Wi-Fi y el Bluetooth. Que están con las siguientes características que se pueden ver en la diapositiva. Pines. Cada salida de entrada que se encuentra en el top del archivo tiene referenciado un pin en la FPGA. Estos pines, pueden estar conectados a la RAM de la placa, de la tarjeta, la placa de ampliación RFC a través del puerto de expansión, los LEDs de la placa, etc. Diseño software. Se han realizado dos programas diferentes dependiendo de la tecnología de transmisión de datos, aunque básicamente la base del programa es la misma. Se configuran los módulos de comunicación y los sensores para después entrar en el bucle de servidor. Aquí sobre los sensores, como ya sabemos, tenemos 3 chips diferentes que recogen el total de los parámetros. Para poder obtenerlos, tenemos que usar los drivers proporcionados por TeraSIC que vamos a mencionar. Hay un listado. Como podemos observar en la imagen inferior, el flujo del programa es el base comentado anteriormente. Lo que se diferencia es la especificación en el bloque de comunicación que se utiliza para el Bluetooth y el server que es específico para este. Y el diagrama. Configuración HC05. Es interesante comentar que los recursos dados por TeraSIC para utilizar el módulo HC05 están en el lenguaje C++, es decir, que se tiene una clase de HC05 con un conjunto de métodos y propiedades que nos servirán para inicializarlo, configurarlo y usarlo. Así pues, una vez hecho este pequeño inciso, se va a comentar el procedimiento para su inicialización y configuración. Como bien es sabido, el módulo de HC05 se comunica a través de la UART del sistema, para lo cual se deberá inicializar ambos. Una vez la UART está operativa, se tiene que entrar en el método add. Para ello se usa la siguiente función. Cuando ya se está en modo add, se está en disposición de configurar el módulo para poder conectar a un dispositivo con Bluetooth.
Una vez ya está conectado al dispositivo externo, se está en disposición de entrar en modo automático del servidor. Para ello necesitamos salir del modo add. Y bueno, aquí vemos algunos conjuntos de comandos. Bueno, en la diapositiva anterior podemos observar algunos conjuntos de comandos add de Bluetooth. Servidor. Básicamente lo que realiza es esperar hasta recibir una orden del dispositivo conectado y una vez recibida actuar en base a la orden. Solamente existen dos tipos de orden. Una en modo de actuador con los LEDs de la tarjeta y la otra que actualice y envíe los valores de los sensores. Se va a comentar cada bloque. El siguiente diagrama de flujo dará una idea del funcionamiento de la función y del dato creado. Una vez que se tiene el dato, es el momento de enviarlo. Wi-Fi. Este es el caso del software con comunicación en base al modelo TCP/IP y con capa de aplicación al protocolo HTTP, ya que lo que se ha montado al lado del cliente es una página web. Se puede observar en el diagrama de flujo inferior que la metodología seguida para poner en marcha el servidor del Wi-Fi es igual a la del Bluetooth. Servidor. Una vez conectados el cliente al servidor a través de la conexión TCP/IP, se puede activar la comunicación entre ellos. El funcionamiento es parecido al caso de Bluetooth, ya que el sistema está a la espera de recibir algún tipo de orden, observando constantemente al archivo que hace la función de periférico. Una vez que recibe este dato, lo analiza para saber qué tipo de orden es y qué dato se debe enviar. Aquí unos tipos de datos de la comunicación. Wi-Fi. Actualización HTML. Se crea una función específica para hacer esta tarea. La necesidad de esta función radica en que se debe pasar o enviar la página web con los nuevos parámetros de los sensores y no se dispone de un servidor dinámico que, por ejemplo, tenga integrado el reconocimiento de PHP y que dé dinamismo al lado de este. Así esta función la aprovechamos que realmente para el módulo Wi-Fi no es una página web, sino una secuencia de caracteres que es posible de modificar de la siguiente manera. Como mostramos aquí en el diagrama de flujo. Y bueno, para el cliente Bluetooth. Aquí podemos ver una gráfica de la app, que es la siguiente, la que aparece en la pantalla. El cliente Bluetooth está basado en una aplicación móvil proporcionada por TeraSIC que se ha modificado para adaptarla a las necesidades del trabajo. Está diseñado para un móvil y un sistema operativo Android que tenga comunicación por Bluetooth. El cliente Bluetooth. La funcionalidad de esta parte es la siguiente. 1. Es un buscador de Bluetooth. 2. Permite la conexión a Bluetooth. 3. Es el botón que inicia la actualización automática de los valores de los sensores o que la tiene en el caso que se pulse por segunda vez. 4. Son los parámetros de los sensores. 5. Son los actuadores unitarios de los LEDs. 6. Es el actuador que tiene efecto sobre todos los LEDs al unísono. 7. Lugar donde se muestra los mensajes enviados y recibidos. Además de modificar la interfaz gráfica, se ha tenido que adaptar el programa para que envíe la petición de actualización de los datos de los sensores de manera síncrona. Cliente Wi-Fi. El cliente Wi-Fi está basado en la página web corriendo en el navegador web, el cual es una aplicación ya dada por sistemas operativos como Android, Windows, etc. Bueno, aquí podemos ver la interfaz gráfica, que es la siguiente.
Y como se puede observar, la página web tiene dos partes. En la parte superior, la activación y desactivación de los LEDs o los datos de los sensores. En la parte inferior, donde se muestran los datos de los sensores actualizados. Y bueno, aquí podemos ver el código de la página web en HTML. Como se puede observar, además de estar en el lenguaje de marcado HTML, existe código ejecutable en JavaScript para permitir la actualización de la web obteniendo los datos de los sensores. A continuación se va a mostrar el funcionamiento de manera genérica del cliente Wi-Fi, con un diagrama de flujo de su funcionamiento. Y así sería el funcionamiento del navegador web. En el caso que se activara algún tipo de evento, el navegador enviaría una solicitud siguiendo el protocolo HTTP al servidor. En el caso de que en lugar de activar un LED activáramos la actualización de los datos de los sensores, sucedería lo siguiente. Es decir, se crearía un timer ficticio que actualizaría el sistema cada T segundos. Los resultados se medirán a través de una función que captura los tics actuales en el momento de su uso. De esta manera se puede obtener de una manera un poco bruta y sin gran precisión, ya que hay 8 tics por segundo. El movimiento de recepción de la orden de envío de actualización de los datos de los sensores o de la respuesta del servidor. Bluetooth comprobación. Aquí se puede observar el momento de la recepción de la orden de la actualización enviada por el cliente Bluetooth y el momento de respuesta del sistema. Como se puede observar, el sistema avanza cíclicamente cada 0.5 segundos e incluso se observa que todo el tratamiento no consume tiempo. Obviamente sí que lo consume, solo que la precisión del sistema no es suficiente para verlo. Ahora supongamos que procedemos a realizar la actualización de la interfaz gráfica. Nada más recibir los datos del servidor sucedería lo siguiente. Y una comprobación. No sincronismo Bluetooth. Wi-Fi comprobación. En este caso se ha realizado la misma comprobación que para el Bluetooth, pero para 10 segundos, obteniendo, como se puede observar, el sistema no avanza cíclicamente cada 10 segundos. Esto se debe a que el navegador web empezará a contabilizar los 10 segundos una vez obtenida y actualizada la página web. Es decir, el transcurso entre enviar la petición, tratarla por el servidor y la recepción con el propio tratamiento por el navegador web no se ha tenido en cuenta y repercute en aproximadamente 375 milisegundos de desfase, que se podría ajustar para acercarlo a lo ideal. No se ha hecho el apartado de resultados porque no llega a ser muy eficiente. Conclusiones. Consideramos que este fue un buen trabajo en varios aspectos de la materia y nos ha permitido obtener una visión general y bastante bien enfocada de cómo funcionan las tecnologías como la Bluetooth o la Wi-Fi y cómo se relacionan con los servidores y clientes, además de estudiar nuevas tecnologías como el protocolo HTTP o lenguajes de programación como Android, Java, JavaScript, lenguajes de marcas como HTML o XML, y cómo podemos relacionarlas a la realización de un proyecto de índole social, como es ser enfocado a recabar los datos suficientes para garantizar zonas libres de COVID-19. Y pues son algunas referencias y esto es todo por ahora. Muchas gracias. Y bueno, también queríamos, por último, mostrar un ejemplo del funcionamiento siendo utilizado con Bluetooth.